No hay duda de que Israel tiene una variedad de adversarios en sus fronteras. Tiene Hezbollah en el norte y Hamas en el sur, no hay duda de eso. Y tiene todo tipo de problemas en Cisjordania, no lo niego. Pero si tomas esas diversas amenazas en conjunto y añades a los iraníes, aún no tienes una amenaza existencial. ¿Cómo amenaza Irán a Israel? Explícame qué capacidades militares tiene Irán que puedan ser usadas contra Israel. Bueno, nadie pensó que jamás podría llevar a cabo lo que hicieron el 7 de octubre. Muchas personas piensan que les dieron el entrenamiento y el equipo de Irán. Si se aumentara masivamente ese entrenamiento y capacidad militar, lo cual Irán tiene la capacidad de hacer, armando a Hamas, armando a Hezbollah en el Líbano y demás, si Irán realmente aumentara eso, entonces seguramente podría representar una amenaza masiva para Israel. No hay forma de que Irán pueda hacer eso. No hay forma de que Irán pueda ayudar a Hamas a crear brigadas de infantería mecanizada o brigadas blindadas y darles el poder de fuego y poder aéreo para destruir a Israel o amenazarlos seriamente o presentar una amenaza existencial. Por más retórica que se utilice, simplemente no va a suceder. Bueno, pero con respeto, profesor, nadie pensó que jamás podría llevar a cabo lo que hicieron el 7 de octubre, mucho menos Benjamin Netanyahu y su gobierno, que fueron sorprendidos completamente a pesar de jactarse de tener la mejor seguridad y la mejor inteligencia de cualquier país en el mundo, lo cual claramente no fue el caso. Las personas literalmente se lanzaron en parapente y atacaron a personas en un concierto. No discuto eso ni un segundo. Pero para presentar a Israel con una amenaza existencial, se necesitaría un aumento masivo en las capacidades militares de Hamas. Y eso no está en el horizonte. Eso no va a suceder. Y lo mismo, por cierto, es cierto respecto a Hezbollah. Hezbollah es una mayor amenaza para Israel que Hamas, porque Hezbollah tiene alrededor de 150.000 cohetes y misiles. Sí, que están dirigidos a Israel, y una buena parte de ellos son municiones de guía de precisión. Si Hezbollah e Israel se enfrentaran, y Hezbollah lanzara ese inventario de cohetes y misiles que tiene, causaría un daño enorme a Israel. Entonces, Hezbollah es una amenaza mayor. Pero incluso allí, Hezbollah no es una amenaza existencial. Una amenaza existencial implica un adversario que tiene la capacidad de amenazar tu supervivencia. Y como dije antes, creo que jamás querría tener la capacidad de amenazar la supervivencia de Israel, porque jamás querría reemplazar a Israel en lo que hoy es Israel mayor. Primero, hemos tenido una fascinante conversación de amplio alcance, todo llevado a cabo, creo, con respeto y cortesía. ¿Por qué no vemos más de esto en el mundo? ¿Por qué ha sido reemplazada este tipo de conversación y este tipo de debate por gritos entre nosotros y por personas que adoptan posiciones tribales en las redes sociales, queriendo literalmente silenciar a cualquiera que tenga una opinión diferente? No estoy seguro de tener una buena respuesta a eso. Ciertamente estoy de acuerdo con tu descripción de lo que está sucediendo. De hecho, me parece bastante deprimente que las personas se dediquen a llamarse nombres, se dediquen a gritarse unos a otros, y además, todo tipo de personas que tienen puntos de vista contrarios a la sabiduría convencional se quedan fuera de la corriente principal. Sí, y puedo contarte todo tipo de historias al respecto. Creo que eso no es nada saludable. Tengo una visión un tanto anticuada de cómo deberían funcionar las democracias liberales. Se supone que debemos tener un mercado de ideas. Las personas deben poder intercambiar ideas. Y si las personas piensan que John Mearsheimer tiene ideas tontas sobre Ucrania o sobre el Medio Oriente, está bien, deberíamos discutirlo. Y si mis ideas son tan tontas, las personas deberían poder usar hechos y lógica para derribarme. Pero no se obtiene mucho de eso en estos días. La gente es excluida, o, si se les incluye en el debate, tienden a ser difamados si no están de acuerdo con la opinión mayoritaria. Es extraordinario.
¿No es así que en democracias como Estados Unidos, el Reino Unido y muchos otros, ves que personas que se identifican como liberales en realidad se comportan como los fascistas que profesan odiar más? No, no hay duda de eso. Quiero decir, los liberales deberían ser tolerantes. Si piensas en el liberalismo y lo que está en la esencia del liberalismo, el liberalismo se basa en la suposición de que las personas no pueden ponerse de acuerdo sobre los primeros principios. Es muy importante entender eso. Si retrocedemos a Hobbes, si retrocedemos a Locke, entendieron que las personas no pueden ponerse de acuerdo sobre los primeros principios. Así que lo que tienes que hacer es crear una sociedad donde las personas tengan el espacio para vivir su propia vida de acuerdo con sus propios primeros principios y deben ser libres para expresar sus propios puntos de vista sin tener que preocuparse por ser atacados por alguien que no está de acuerdo con ellos. Y muy importante, debajo de esa empresa liberal tiene que estar la norma de la tolerancia. Si tú y yo no estamos de acuerdo, tengo que tolerar el hecho de que tienes una opinión particular, y tú tienes que tolerar el hecho de que yo tengo una opinión diferente. Esto es lo que nos mantiene juntos y hace que la sociedad funcione. Y de hecho, es cómo se resuelven los problemas en las sociedades. Quiero decir, lo debatimos vigorosamente y luego llegamos a puntos de acuerdo y consenso y no sientes que estás amenazado por hacer eso ni que de alguna manera te estás disminuyendo. Sientes que por el bien común esto es progreso, que te unes, debatas, discutas y de ello surge una mejor solución. Estoy completamente de acuerdo con eso. Como dijiste, esa no parece ser la forma en que trabajamos hoy en día. Es una verdadera lástima. Quiero terminar con una pregunta sobre Julian Assange. Hay mucho debate sobre si debería ser extraditado a Estados Unidos. ¿Dónde te posicionas sobre eso? Bueno, en realidad hice un video argumentando que el Tribunal Superior Británico debería liberarlo y que no debería ser enviado a Estados Unidos para ser juzgado. Como sabes, ha sido acusado aquí en Estados Unidos. Mi opinión es que Julian Assange es efectivamente un periodista. No es un infiltrado que filtró información. Creo que tenemos un sistema aquí en Estados Unidos donde las personas que tienen acceso a material clasificado con frecuencia filtran esa información a periodistas y luego el periodista publica esa información. El caso más famoso de esto, por supuesto, son los papeles del Pentágono, donde Daniel Ellsberg fue el infiltrado que tuvo acceso a estos documentos clasificados, llamados los papeles del Pentágono, y los filtró al New York Times. Y el New York Times publicó esos papeles. Lo que tenemos con Julian Assange es que hubo un infiltrado, Chelsea Manning, que tenía autorización y acceso a material clasificado. Y Chelsea Manning filtró esa información a Julian Assange. Y Julian Assange la publicó en WikiLeaks. Ahora creo que en este caso fue Chelsea Manning quien fue el equivalente de Daniel Ellsberg. Daniel Ellsberg no es el equivalente de Julian Assange porque fue Manning quien fue el filtrador, como Daniel Ellsberg. Y creo que Assange fue como el New York Times y publicó estos documentos. Y creo que los periodistas deberían ser libres de hacer eso, porque creo que es muy importante en una democracia liberal como Estados Unidos o una democracia liberal como el Reino Unido, donde el gobierno, a veces, no siempre, pero a veces persigue políticas insensatas o imprudentes. Que tengamos mecanismos que permitan que la información salga para mostrar que el gobierno está persiguiendo esas políticas insensatas para que el público pueda reaccionar. Y creo que, por supuesto, eso ocurrió en el caso de los papeles del Pentágono. Y creo que Assange, de una manera muy importante, ha realizado un servicio público al poner estos documentos en el dominio público, que muestran que el gobierno estadounidense se comportó de manera insensata o imprudente en varias ocasiones, y eso nos dio la oportunidad a nosotros, el público, de reaccionar. Creo que esta es una situación saludable,
Y siempre hay que tener en cuenta que el gobierno o el Estado en una democracia, así como en una no democracia, tiene un interés profundo en mantener la información oculta del público. Y esto a veces es necesario, pero no siempre es bueno. Bueno, como dices sobre la definición de noticias, es algo que alguien en algún lugar no quiere que se publique y creo que concuerdo completamente con tu evaluación. Última pregunta y solo se te permite una palabra como respuesta. ¿Sería el mundo un lugar más seguro si Biden o Trump ganan en noviembre? Una palabra. No sé. No puedo creer que no tengas una respuesta para mí, profesor. Creo que es muy difícil decir lo que Trump podrá hacer cuando sea reelegido. Quiero decir, solo para elaborar un poco, creo que Trump, para su crédito, no es un belicista. No, ¿verdad? Trump se jacta del hecho de que es el único presidente en tiempos recientes que no comenzó una guerra. ¿Por qué? Porque es malo para los negocios. Él piensa que es un mal negocio porque cuesta mucho dinero. Creo que hay mucha verdad en eso, por cierto. No creo que esté interesado en la geopolítica. Sí, creo que está interesado en la geoeconomía, absolutamente, pero independientemente no está tan interesado en librar guerras. Sí, y representa el lado pacifista del Partido Republicano, y ciertamente está fuera de la corriente principal en los Estados Unidos en términos de sus puntos de vista sobre política exterior. Pero, por otro lado, puede ser un prisionero del establishment o el blob de la política exterior, y puede verse forzado a actuar de maneras muy belicistas. Con respecto a Biden, uno podría argumentar que Biden ha sido gravemente perjudicado por sus políticas belicistas. Está en grandes problemas en el Medio Oriente, lo que amenaza sus posibilidades de ser reelegido. Está en grandes problemas en Ucrania porque los ucranianos están en retroceso. Y si tiene problemas en Asia Oriental con los chinos por Taiwán o por el mar de China Meridional, eso será aún peor para él. Así que uno podría argumentar que a medida que avance, Biden será mucho más cauteloso. No estoy diciendo que eso sea cierto. Es muy difícil predecir el futuro cuando se trata de pensar en cómo se comportarán Trump y Biden, pero se puede hacer un caso de que Trump será bastante pacifista. Bueno, tal vez no, y se puede hacer un caso que vaya en la misma dirección para Joe Biden, y simplemente no me siento cómodo diciéndote que Trump o Biden harán más por la paz mundial que el otro. Profesor John Mahano, qué placer hablar contigo finalmente. Realmente disfruté nuestra conversación. Espero que regreses nuevamente. Muchas gracias y espero volver. Muchas gracias.